les presento a Juan Francisco Gali. Él les va a hacer esta presentación de Hagámonos Cargo. Podría introducirlo también, porque estos a lo mejor son muy jóvenes, no saben los cargos que tú has ejercido. Y yo soy María José Nodón, soy la decana de la Escuela de Gobierno, y juntos vamos a ir mostrándoles aquí. Yo también formé parte de la iniciativa, así que lo puedo contar también en primera persona. Excelente. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Súper. Oye, bueno, muy breve, Juan Francisco Gali, abogado de profesión, aunque con poco ejercicio, mucho tiempo funcionario público, trabajé en ministerios como el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Energía, partiendo por allá por el año 2003, pero probablemente si alguna vez han visto mi cara es porque fui subsecretario del Interior en el último gobierno del presidente Piñera. Antes además había ejercido como subsecretario para las Fuerzas Armadas en el Ministerio de Defensa. Y ahora director ejecutivo de Pivotes, y eso es lo primero que les quería contar. Pivotes es una fundación, es un centro de incidencia. ¿Y qué significa esto? Que nuestro objetivo, más que desarrollar papers académicos o documentos de profundidad que compitan con otros centros o think tanks o centros de estudio, más bien es tratar de generar mecanismos de incidencia que logren que ciertos temas que a nosotros nos considera de importancia que se debatan, logren estar en el debate público. Y así nace justamente una iniciativa de incidencia de Pivotes que se llama Hagámonos Cargo. ¿Y de qué se trató esto de Hagámonos Cargo? Y les voy a contar un poquito de el principal objetivo. La primera, yo creo. Bueno, lo primero es, ¿cuál era el objetivo? Era revalorizar lo público. Y como el primer objetivo que nos pusimos fue revalorizar lo público, porque creíamos que era necesario poner en debate público tres cosas que creemos que era necesario empujar. En primer lugar, iniciativas y hacer diagnósticos compartidos en tres áreas bien gruesas. En primer lugar, en la política, digámoslo así, principalmente en el Congreso, pero en general en la actividad política o el sistema político. En segundo lugar, el Estado, la administración del Estado y cómo éste funcionaba y estaba cumpliendo con eficacia su rol. Y en tercer lugar, en la justicia, y que quizás en ese fue el que menos profundizamos. Y para eso, ¿qué hicimos? Reunimos a 21 personas de muy distintos perfiles, muy distintas carreras, muy distintas, o quizás no tanto porque había harto abogado, sí, pero muy distintas perspectivas, muy distintas experiencias de vida o experiencias profesionales, y además muy distinto color político. Habían desde militantes del Partido Comunista hasta militantes del Partido Republicano, quienes nos juntamos en distintas sesiones, en distintos foros, para primero llegar a discutir cuáles eran las fallas institucionales o regulatorias que hacían que el Estado, el Congreso, la política o la justicia no estuvieran respondiendo eficazmente a las demandas ciudadanas. Déjame agregarle ahí una cosa entretenida desde la primera persona. A mí me convocaron a este grupo. Y la verdad es que cuando la primera vez que llegamos yo lo encontraba interesante como ejercicio, pero bastante suspicacia de que algo pudiera salir de ahí. Veníamos saliendo de los dos procesos constituyentes, que había sido justamente el ejercicio contrario, es decir, el ejercicio de querer imponer una visión de la política, de la economía o del Estado, y no el ejercicio de conversar. Entonces creo que el primer elemento que para ustedes como estudiantes puede ser interesante es que eso que hoy día se repite muchísimo, que es para lo que ustedes se están formando, aquí todos nuestros estudiantes, para que ustedes sepan, tienen una formación en artes liberales, y esa formación en artes liberales lo que busca es justamente la conciencia de que el conocimiento es conjetural, es decir, que siempre está en cuestión, que nuestras convicciones están en cuestión y que uno puede volver a ellas con renovada energía, pero no están escritas en piedra. Este ejercicio, por eso creo que es tan importante que ustedes lo vean, tiene esa misma inspiración, tiene la inspiración de que yo me siento con alguien que piensa distinto que yo, me siento con alguien que mira el mundo distinto que yo, e intento a partir de eso construir una herramienta, una política pública en este caso, ¿verdad?, que
tenga como fin o objetivo final el bien de todos. Entonces creo que como ejercicio es muy coherente con su modelo y es muy coherente con lo que nosotros buscamos en el magíster y con lo que buscamos en el doble título, que es crear esas cabezas más complejas, que sean capaces de abordar las cosas de una mirada distinta, que sean capaces de no dejarse llevar por lugares comunes o por ideologías totalitarias, digamos, sino que al revés, posibiliten este diálogo que fue el ejercicio que nosotros hicimos en ese momento. Absolutamente, y además había algo que también estaba en el objetivo mismo de la metodología, que era no solo, el objetivo no era terminar con un documento en que plasmáramos los consensos que habían derivado de la conversación, sino más bien todo lo contrario. Era una página web que iba a ser viva y que ustedes pueden ingresar ahora, hagámonoscargochile.cl, y donde van a poder encontrar tanto las convergencias como las divergencias. Después nos concentramos naturalmente en el diagnóstico, es decir, si es que teníamos más o menos convergencia en cuál era el diagnóstico, y después en las propuestas de política pública, donde tampoco quisimos que llegáramos a total consenso, sino más bien destacar que habían distintas propuestas de política pública para apuntar a esos objetivos que más o menos habíamos conversado. Y en la metodología, muy en breve, son esencialmente 4 foros. El primero, para conversar sobre cuáles son las fallas, cuáles son esas trabas, ¿no es cierto?, que están impidiendo que el Estado avance, que la política resuelva o que la justicia dé cuenta de las demandas ciudadanas. Y después, en cada uno de los 3 siguientes, íbamos uno a uno. Entonces, vemos el Estado y vemos cuáles son las propuestas de política pública que podían abordar esos diagnósticos que habíamos hecho antes. Entonces, entremos directamente a cada uno de ellos. Primero, en el sistema político. ¿Cuáles fueron las principales fallas que detectamos? ¿Y cómo lo hicimos? ¿Cómo hicimos para seleccionar esas fallas? Entonces, lo primero que hicimos fue una discusión amplia donde cada uno de los 21 planteaba su punto de vista, pero después hicimos un ejercicio que de todos las fallas o los factores de diagnóstico que habíamos determinado, los sometimos a una evaluación por parte de los mismos 21 para que priorizaran cuáles consideraban que eran los de mayor impacto y determinar cuáles de ellos tenían más acuerdo. Y ahí ustedes pueden ver una gráfica muy simple que lo que hicimos dependiendo de cómo habían sido los mismos 21, cómo habían opinado, de cuáles eran aquellas fallas que eran más relevantes y dónde había más o menos acuerdo. Y ahí veamos cada una de ellas. Fíjense, estas fueron las 4 factores de diagnóstico que salieron. En primer lugar, la dificultad, esto en sistema político, la dificultad para construir acuerdos en el Congreso Nacional como consecuencia de la fragmentación, la falta de cooperación institucional y una falta quizá de civilidad o de amistad cívica que se había ido perdiendo en el tiempo en nuestro sistema político. El segundo, insuficiente participación ciudadana, y esto fue bastante discutido, y de las organizaciones intermedias en el proceso político, es decir, todo lo que habíamos tratado de diseñar desde el punto de vista institucional para aumentar la participación no se veía reflejado, al menos en opinión de los 21 participantes, en el resultado de una participación ciudadana efectiva en el proceso político. En tercer lugar, problemas de deficiencia en el diseño y en la implementación de las políticas públicas, y aquí podemos dar infinitos ejemplos respecto de que salieron de la conversación, tanto en el diseño como en la implementación. Los ejemplos más clásicos probablemente los estudiantes no se van a acordar, pero este fue un gran debate en la transición entre los gobiernos de un mismo color político, entre los gobiernos del presidente Lagos y la presidenta Bachelet, respecto de dónde había estado la falla en la reforma del sistema de transporte público metropolitano. Y hubo mucha discusión respecto de si esas fallas habían sido de diseño y por lo tanto del gobierno que venía saliendo, o si esas fallas eran más bien de implementación de ese diseño y por lo tanto de responsabilidad del gobierno que venía entrando. Y solo les doy este ejemplo porque esto no tiene mucho que ver con la alternancia de los colores políticos en los gobiernos. Esa discusión se dio aun cuando habían gobiernos de una misma coalición que se estaban sucediendo uno a otro. Esto naturalmente se exacerba como consecuencia de la alternancia que hemos tenido en los últimos 20 años, en que han habido gobiernos de distinto color político uno tras otro.
Y por último, además, había un diagnóstico bastante asentado de la debilidad de los partidos políticos. Y ahí muchos de los que estudian ciencia política se darán cuenta que siempre nos dicen que los partidos políticos son centrales, son un elemento ineludible de los procesos democráticos. Sin embargo, el diagnóstico que se aprecia aquí es que estos partidos políticos, como actores clave, se habían debilitado, ya sea por una debilidad institucional, ya sea por el desarrollo tecnológico y por lo tanto un cierto desarraigo con los ciudadanos, o por algo que se destacaba mucho en Chile, ¿no es cierto?, que era que más que ser partidos personalistas o clientelares o caudillistas, eran partidos políticos más bien programáticos. Y eso, al parecer, algunos liderazgos los habían ido quebrando. Oye, déjame hacerle una bajada a nuestros estudiantes de por qué esto es importante. Ustedes aquí tienen dos programas fundamentales, uno que es el que incorpora sociología y otro que es políticas públicas. Para aquellos que hacen política pública, creo que es fundamental entender que la política pública puede estar muy diseñada, muy bien diseñada en el papel, pero su aplicación, como pasó por ejemplo en el Transantiago, tiende a ser deficiente porque no se consideran variables sociológicas o variables más bien antropológicas o sociales respecto de los procesos. Lo que aquí se está viendo, y eso es fundamental respecto a ustedes, es que la ciudadanía hoy día, y ustedes son ciudadanos con pleno derecho de voto, se siente muy lejana de la política, está muy desafectada. Y yo creo que los que estudian sobre todo sociología, esto fundamentalmente, tienen que empezar a pensar cómo vamos a generar canales de comunicación entre la ciudadanía y el poder, digamos, las estructuras del poder, que sean atingentes a sus tiempos. Entonces nosotros hoy día la gran pregunta respecto de la democracia y respecto a los partidos políticos, respecto a las instituciones, es si efectivamente tenemos que resolverla, tenemos que mejorarla, tenemos que adaptarla, o si efectivamente ese es el sistema político que existió pero que ya no va a existir más, justamente por esto. Entonces esta iniciativa no solamente convocó especialistas, sino que, y por eso creo que miren esto con mucho cuidado, nos convocó a hablar de temas que no necesariamente éramos especialistas, sino que teníamos relación con esos temas porque éramos ciudadanos, ¿verdad? Y este mismo ejercicio que están haciendo ustedes se han hecho con otros estudiantes en otras universidades, la Portales creo que fue la última, sí, ¿verdad? Y la idea justamente es también ir generando esa conciencia de agencia. Todos ustedes que son nuestros estudiantes aquí, que se están formando, tienen que ser agentes que contesten estas preguntas, que sean activos, diría yo, artífices de lo que viene. Y entonces pensar en esto, pensar en por qué las cosas no funcionan, no lo miren así, sino que mírenlo al revés. Si esto es lo que no funciona, ¿qué es lo que tiene que funcionar? ¿Hacia dónde caminamos y cómo construimos ustedes y nosotros algo que sirva y que pueda funcionar? Y esa pregunta desde las políticas públicas y desde la sociología es fundamental. Bueno, eso fue justamente la segunda etapa del ejercicio, que era más bien cuáles son las propuestas de política pública que se pueden impulsar para hacerse cargo de estos problemas o factores de diagnóstico. Y ahí ustedes pueden ver 4 de las propuestas que salieron. Estas fueron las de mayor convergencia, después vamos a pasar muy rápido por las de mediana convergencia, pero algo que ha estado muy en discusión. Por ejemplo, algunos de los participantes plantearon que efectivamente había que fijar un umbral mínimo para acceder a escaños y una nueva regulación sobre las bancadas parlamentarias, apuntando a que en teoría, ¿no es cierto?, en teoría cualquier persona puede sentirse representada por un partido político y pueden haber infinitos partidos políticos. Sin embargo, una correcta distribución del poder hace que aquellos que tienen acceso al Congreso, donde se debaten las políticas públicas y las leyes y regulaciones, son solo aquellos que han alcanzado un umbral mínimo de representación, sacrificando algo de representatividad, pero agregando gobernabilidad a la forma en que discutimos las políticas públicas. Y lo mismo en las bancadas parlamentarias. O sea, ¿qué pasa? Una discusión que ha estado muy en boga hoy día, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si un parlamentario es elegido siendo militante y enarbolando banderas de un determinado color político? ¿Puede ese parlamentario seguir representando a los ciudadanos si es que renuncia a ese partido político y cambia las ideas por las cuales está enarbolando? Eso ha sido toda una discusión y fue parte de las propuestas de política pública que se discutieron. En segundo lugar, ¿cómo se institucionaliza la participación ciudadana y de las organizaciones intermedias en el debate legislativo? Hoy día
existen instancias de participación. Existió incluso, yo no sé, yo creo que no sigue existiendo, pero existió incluso una plataforma digital en el Congreso en que cualquier ciudadano podía participar en el debate legislativo, que era liderado por la Biblioteca del Congreso Nacional. Incluso teóricamente los proyectos de ley pasan por trámites legislativos en que discutimos la idea de legislar. Es decir, la idea matriz, la idea general de lo que se pretende avanzar en la regulación, para recién, una vez que se aprueba, avanzar en esa iniciativa, bueno, discutir los detalles o los artículos por artículo en cada proyecto de ley. Entonces, la pregunta es... ¿Y en los procesos constituyentes hubo iniciativa popular de norma efectivamente, las 2 veces? Efectivamente. Entonces ahí también... en las propuestas de política pública lo que se propuso fue, o se discutió, fue institucionalizar mecanismos de participación ciudadana. Incluso, y aquí una mini propaganda, pero desde Pivotes el año pasado trajimos a Audrey Tang, que fue ministra digital de Taiwán, y que tiene una propuesta totalmente innovadora respecto de los mecanismos de participación en la era digital. Ahora, ¿es eso aplicable a Chile? ¿Cómo? ¿Es necesario avanzar en ese sentido? ¿Hasta dónde eso puede determinar los proyectos de ley? Pero ella contaba muy claramente cómo esto se aplicó en Taiwán y logró, sobre todo, convocar a ciudadanos que se sentían muy alejados del proceso de determinación de sus regulaciones. Oye, y en ese caso, que es un caso interesantísimo, es un libro digital que ustedes se meten, se llama Plurality, ¿ya? Y es un libro que se va construyendo todos los días, digamos, ¿no es cierto?, con participación mundial o global, sobre todo para los que están estudiando ingeniería comercial y sociología. Es fundamental que aquí miren lo que siempre les hemos dicho, ¿verdad? Si cambia el ciudadano, si cambia el mundo, entonces obviamente las estructuras tienen que adaptarse. Y entonces entender mejor quiénes somos y entender mejor cómo nos relacionamos en términos sociales, lo que permite es justamente eso. Y en esta iniciativa yo creo que algo de eso había. Mucho expertise distinto, había igual que aquí están sus profesores que son extraordinariamente buenos, que hacen una investigación extraordinaria, pero están aquí porque están con ustedes, que están también empezando, y porque nosotros no creemos que el conocimiento es como una cajita en que un profesor va metiendo y llenando la cajita, sino que más bien es prender o encender, ¿verdad?, como decían los clásicos, una luz con la que uno puede mirar las cosas de una manera distinta. Y ese ejercicio es esto, ¿verdad?, que es el mirar desde perspectivas, construir en común sin que nadie tenga la última palabra. Tal cual. Y una tercera propuesta fue la creación de una oficina de finanzas públicas y evaluación de impacto regulatorio en el Congreso. Es decir, acuérdense de lo que habíamos definido como factor de diagnóstico, que era que había un déficit, parece, en la implementación y en el diseño de las políticas públicas. Bueno, ¿cómo corregimos eso? Una de las propuestas que salió durante el debate fue justamente cómo evaluábamos si es que lo que estábamos haciendo a través del cambio regulatorio era efectivo y solucionaba los problemas que pretendía solucionar, o en realidad o los mantenía igual, o en el peor de los casos, ante un muy mal diseño, los empeoraba. Y por último, en la conformación de partidos políticos, y esto también fue muy debatido, si es que tenemos que ser más restrictivos en la capacidad que tienen las personas para agruparse o asociarse a través de partidos políticos. Esto incluso se debatió en el último foro que tuvimos en la Universidad Diego Portales. Algunos plantearon, mira, la verdad es que no tiene sentido que las personas no puedan agruparse como quieran, y que a esas agrupaciones que tengan, más bien estén asociadas a ideas, no puedan fundar partidos políticos. El debate es en realidad sobre acceso al poder, no necesariamente sobre la capacidad de asociación o agrupación que tengan los ciudadanos. Entonces, si ustedes se fijan, estas propuestas además no eran 100% compartidas por todos, no lo van a hacer, pero era parte justamente del ejercicio. Era tener propuestas de política pública que apuntaran a los objetivos de los factores que habíamos fijado en el diagnóstico. Oye, y sobre todo en tiempos, que a mí este tema me obsesiona, así que lo voy a decir corto porque podría hablar de esto todo el tiempo, pero en tiempos más bien populistas, en tiempos de soluciones fáciles, en tiempos donde parece que en política tú estás conmigo o estás contra mí, yo creo que este ejercicio es contracíclico, o sea, es el ejercicio que vuelve a poner la discusión política donde tiene que estar, que es en la capacidad de, desde las convicciones, construir soluciones, pero entendiendo que yo no puedo imponerle al otro mi manera de ver, mi manera de pensar, sino que tengo que construir una solución donde más o menos nos sintamos identificados, sin que sea a lo mejor el 100% de lo que yo quería.
Después hubo otras, y los quisimos clasificar así, si ustedes lo vieran, es como una nube, ¿no es cierto?, donde hubo mayor convergencia o menos convergencia en las propuestas. Estas son las de convergencia mediana, voy a pasar muy breve porque nos quedan todavía las propuestas de administración del Estado y además quería entrar en una de ellas. Entonces se propuso también aumentar los estándares éticos y la rendición de cuentas. En teoría esto más bien tiene un eje más personal, ¿no es cierto? Nuestros liderazgos políticos estarían siendo impulsados a tomar decisiones en que todo vale y por lo tanto necesitamos establecer incentivos institucionales a mejorar los estándares éticos y por lo tanto la rendición de cuentas de quienes ejercen cargos de poder. La capacidad que tenía el presidente de la República para fijar una agenda prioritaria, es decir, que aquí el poder que delegan los ciudadanos en el presidente de la República le diera el poder de poder establecer prioridades en la agenda y que los parlamentarios, por ejemplo, solo tuvieran que discutir aquellas materias que el presidente había determinado como prioritaria. Se propuso también que una de las formas de solucionar el fraccionamiento era poner fin a los pactos y a los subpactos en las elecciones parlamentarias y incluso, por ejemplo, eso yo creo que se nos coló de justicia. Porque sí. En administración del Estado hicimos un ejercicio similar. Aquí habían personas que habían ejercido cargos de elección popular y ahí hay un par de ejemplos en la foto, pero un ex contralor de la República, ex ministro de gobierno, y aquí hicimos el mismo ejercicio, ¿no? Pusimos los factores de diagnóstico para que cada uno de los 21 participantes rankearan o priorizaran cuáles de esos factores eran los más relevantes. Y lo que salió, y fue el primer factor que convocó a varios, era una desactualización del actual modelo de empleo público. Es decir, que como hoy día teníamos diseñado el Estado, especialmente en las personas que se desempeñan en el Estado, estas en primer lugar no atraían talento, en segundo lugar no ponían los incentivos correctos para que ese trabajo se hiciera de manera adecuada y en tercer lugar no estaban mostrando la eficacia para responder a las demandas ciudadanas. En segundo lugar, y muy relacionado con lo anterior, que había una tenue separación entre las funciones de gobierno y de administración pública. Y esto es típico que cuando uno mira experiencia comparada, ¿no es cierto?, internacional, hay una clara separación, particularmente en los regímenes parlamentarios, entre aquellos que cumplen función de gobierno, es decir, diseñan y establecen las políticas que deben implementarse de acuerdo con la ideología que representan y conforme a los resultados de las elecciones, de aquellos que están a cargo de implementarlos. Y aquí les puedo poner dos ejemplos que son, en mi opinión, bastante claros. Es distinto las capacidades y el nivel de confianza política que tiene que tener el ministro de Hacienda que el director de Impuesto Interno. Quien determina la política económica de un país es el ministro de Hacienda con el presidente de la República. Una vez determinado cuál es la política económica, bueno, el director de Impuesto Interno, su función es recaudar impuestos. Independiente de cómo se gasten, independiente de cuál sea la política que se va a tener que financiar con esos impuestos, su función es muchísimo más clara y más técnica y menos política, que es recaudar impuestos. ¿Ah? Y lo mismo pasa con el Ministerio de Salud. Si ustedes lo piensan, la diferencia entre el Ministro de Salud, que fija la política sanitaria de un país y por lo tanto le da cierta dirección, que puede además tener alto contenido político, es completamente distinto a la función que le corresponde cumplir al director del hospital, cuya función permanente y estable es proveer el bien público salud a través de los servicios sanitarios a la población. Entonces, esta separación que está en nuestra Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado no se refleja tan claramente en la forma en que estructuramos nuestro Estado. En tercer lugar, y muy parecido a lo que pasó en el sistema político, ¿no es cierto?, deficiencias en la ejecución y evaluación de políticas y programas públicos, y esto tiene que ver con algo que ha estado en discusión en el último tiempo y mucho. La Dirección de Presupuesto hace evaluación de cómo cada peso que invierte el Estado en resolver un problema público resulta en
es una respuesta efectiva a ese problema ciudadano. Hay algo que las auditorías de gobierno usan mucho, que es como el principio de las 3E. Lo que se evalúa es la economía, es decir, qué tan barato le salió al Estado, la eficiencia, es decir, cuánto producto se obtuvo por cada peso invertido, y la efectividad de ese gasto público, es decir, si el resultado que se buscaba con la inversión se logró o no se logró gracias a esa inversión. Bueno, eso nosotros es difícil decirlo por cada uno de los programas públicos del Estado hoy día, porque no tenemos esas evaluaciones. Y muchas veces el problema más grave es que ni siquiera sabemos cuál más bien era el objetivo que le pusimos al momento de definir el gasto. Y por último, una escasa incidencia de las regiones y comunas en la toma de decisiones administrativas. Y esto es algo que además es un debate que no hemos logrado zanjar en mucho tiempo. Piensen ustedes, el proceso de descentralización y la razón para elegir gobernadores regionales fue justamente esto, traspasarle capacidad a las autoridades regionales para tomar decisiones. Y yo les podría preguntar a ustedes qué les parece si es que hoy día esas autoridades regionales tienen más o menos injerencia en la toma de decisiones, en las decisiones administrativas en sus respectivas regiones. Y entonces de nuevo pasamos del diagnóstico a las propuestas, y ahí salieron propuestas obviamente muy atingentes a lo que acabamos de hablar. Un nuevo régimen general de empleo público, y si tenemos tiempo después quería mostrarle un poquito lo que hicimos desde Pivote para tomar este desafío de la propuesta y transformarla ya en algo más elaborado. Entonces, un nuevo régimen general que supere el estatuto administrativo, que dé cuenta de todas sus fallas que hemos detectado y que regule el empleo público conforme a la realidad actual. En segundo lugar, separar el estatuto el régimen laboral, si ustedes quieren el contrato de trabajo, podríamos llamarle, de aquellas personas que ejercen como autoridades políticas y por lo tanto son de exclusiva confianza del presidente de la República y van a estar en esos cargos de poder única y exclusivamente mientras cuenten con esa confianza, de aquellos que son altos directivos públicos en servicio. Y esto también es una discusión que no es nada de nueva. La creación del servicio del sistema de alta dirección público, que fue producto de una crisis en nuestro país por allá por el año 2003, una cosa así, también apuntaba a ese mismo objetivo, pero la evaluación que hacemos desde hoy al respecto de eso es bastante crítica. Otra propuesta que salió fue la consagración legal de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, también con el objeto de generar institucionalidad que se haga cargo de evaluar cómo se desarrollan las políticas públicas en Chile, y algo que también ha estado muy en discusión, contratos de transferencia de competencia a los gobiernos regionales y a los municipios. Si ustedes se dan cuenta, perdona un segundo, cada una de esas propuestas cabrían miles de bajadas. Infinitas. En esas, ¿verdad? Entonces la idea aquí no era terminar hasta el último detalle, sino que era priorizar dónde el Estado necesita ciertos cambios o ciertos ajustes. Y eso es justamente lo que ustedes tienen que ir haciendo. O sea, a medida que van construyendo el conocimiento, a medida que se dan cuenta cuáles son, sobre todo esto para el Magíster de Economía y Políticas Públicas, a medida que detectan problemas, que detectan falencias, una cosa es detectarla, una cosa muy distinta es cómo ejecutarla. Y ustedes tienen como trabajo de salida de su magíster que hacer un trabajo que justamente es como la continuidad de esto, ¿verdad? Entonces, este ejercicio, el ejercicio que está hecho en detectar, en que está a partir de datos y a partir de data, de detectar, desarrollar y después evaluar la política pública, es quizás como el centro del trabajo que nosotros en la escuela tratamos, y ahí tenemos al director del magíster, tratamos de incentivar, mostrar para que efectivamente sea un aporte transformador al país. Y ahí hay otras de convergencia media, por ejemplo, se propuso un estatuto de las autonomías legales, es decir, de instituciones que tienen autonomía, ya sea constitucional o legal, si tenían que tener un estatuto propio, mecanismos de consulta en el sistema legislativo, el fortalecimiento del servicio civil de tal manera que nos aseguráramos tener empleados públicos que cumplan con un mínimo de capacidades, y la modernización del sistema de alta dirección pública. Entonces hasta ahí es lo que hicimos en administración del Estado y en sistema político. Si ustedes se fijan, y ahí un detalle,
este es un ejercicio que descansa en dos cosas. Uno, en traer a 21 personas distintas. Y ahí hay algo, y quizás un paréntesis para los estudiantes del Magíster de Políticas Públicas. Esto no tuvo detrás un análisis pormenorizado de los datos que estaban detrás de cada una de las propuestas, ¿no? Esto, por el contrario, lo que hacía era juntar a personas distintas para darnos cuenta de que podían surgir propuestas para debatir sobre esto y que habían propuestas y diagnósticos más o menos compartidos o en que podíamos converger o no. Y por eso nosotros como pivotes tomamos ese desafío en uno de los temas, que fue el régimen de empleo público. Y la verdad es que esto no nos creemos que no sepamos, ¿no es cierto?, vamos a descubrir la pólvora. De esto se ha escrito bastante. El Consejo para la Modernización del Estado, que es una instancia que es convocada por el Presidente de la República en distintos gobiernos, ha hecho propuestas de esto. Se juntaron distintos centros de estudio y hicieron propuestas de esto. Incluso hubo un anteproyecto de ley que se estuvo a punto de presentarse al Congreso, pero que fue objeto de una consulta donde participaron más de 30.000 personas, que también aborda este tema. Pero lo que hicimos fue darle un poquito de contexto de dónde veníamos en diagnóstico, y ahí ustedes pueden ver, tenemos un problema de aumento en el gasto en personal sin lugar a duda. Ahí pusimos distintos datos desde pivotes de cómo ha crecido el gráfico de la derecha, el gasto en personal, y además cómo ha crecido en términos de porcentaje del Producto Interno Bruto. También hicimos un ejercicio de pero a lo mejor todo ha crecido, entonces hicimos un ejercicio de cómo creció el sector privado, es decir, el número de personas empleadas formalmente en el sector privado, respecto de cómo lo hizo el sector público, y si ustedes lo pueden ver, hay una diferencia en la evolución que ha tenido el sector público respecto del sector privado, y además uno diría pero a lo mejor es la misma proporción y no hoy día. Si el año 2004 habían 18 personas por cada 100 empleados privados en el sector público, hoy día hay 23 personas por cada 100 empleados privados en el sector público. Y por último, uno diría, pero eso sería indiferente si es que la efectividad de los servicios públicos hubiera crecido en la misma proporción que han crecido en la contratación en el Estado. Y el problema es que, al menos los datos agregados, y ahí les reconozco que estos son datos agregados, pero en los índices que tenemos de efectividad del sector público nos dan cuenta de que eso no ha tenido la misma evolución que el gasto público en personal o la contratación de personas en el Estado. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Un mini diagnóstico de qué puede estar afectando eso en cómo regulamos el empleo público, y ahí dijimos, mira, hoy día tenemos un sistema obsoleto, que es el estatuto administrativo, que es rígido además, y que genera incentivos perversos. Y tan perversos tenía los incentivos que se generó un mecanismo alternativo, como era contratar a las personas de manera temporal, hasta que, producto de que era tan alternativo el sistema, lo que se hizo fue que esas personas no pudieran ser despedidas como si fueran temporales, porque la verdad es que no eran temporales, sino que eran permanentes. Y así lo definió la Contraloría y lo definió los tribunales de justicia. Entonces, nos quedamos con un sistema en realidad que, por diseño, era muy difícil de acceder, porque uno entraba a la planta desde los grados más bajos y iba evolucionando en la carrera a lo largo de su vida, y era muy difícil de salir en un sistema que a través de la contrata pretendía que fuera de muy fácil contratación y muy fácil despido, a terminar con el sistema más rígido de todos, que es el sistema que tenemos hoy día. Las modificaciones que hicimos con el ADP, es decir, dijimos, mire, ¿sabe qué? El director del hospital, el director del Servicio de Impuesto Interno, no pueden ser personas que dependan de los ciclos electorales. Entonces esas personas deberían ser al menos seleccionados por un mecanismo que asegure capacidades mínimas. A eso le llamamos alta dirección pública, pero lamentablemente los números lo que te muestran es que aquellas personas seleccionadas por alta dirección pública igualmente salen de manera recurrente de los gobiernos y no se mantienen en el tiempo, pese a cumplir con una función que es esencialmente técnica. Y además, en algún momento, yo les diría que por el año 99, 2000, cuando Chile estaba ingresando a la OCDE, una de las innovaciones que se hizo, porque estaba muy en boga
algunas doctrinas de administración pública, se pensó en establecerle mecanismos de incentivo, como era del empleo privado, de la empresa privada, mecanismos de incentivo a los funcionarios públicos. Y decirle, oye, ¿sabe que si usted hace bien la pega, le pago un poquito más de sueldo? Bueno, esos mecanismos de incentivo, la verdad, se transformaron en vez de un incentivo al mejoramiento, en parte de la remuneración que no cambia, aunque el servicio esté bien evaluado o esté mal evaluado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Hicimos una propuesta de cambio. Y no voy a entrar en detalle, ahí la tienen, pero tratar de adaptar nuestro sistema de empleo público a la realidad que viven los trabajadores públicos ahora, que se puedan mover a lo largo del Estado y que no tengan que pensar que van a tener que hacer carrera siempre en la misma institución, avanzando grado a grado durante toda su carrera. Que se les pueda evaluar y que puedan ser desvinculados producto de un mal desempeño, porque ahí hay ciudadanos que no reciben un servicio acorde con lo que esperan del Estado y por lo tanto aquellas personas que no están cumpliendo o que no tienen un buen desempeño que puedan ser desvinculadas. Después, darle protección también a ese ciudadano que corre riesgos cuando desempeña una función pública. Bueno, ya sea a través de un seguro de desempleo, como tienen los trabajadores privados, o a través de una indemnización por despido. Y establecer también un régimen especial para aquellos que son empleados de confianza. Yo, como les conté antes, fui subsecretario. Yo no puedo tener la expectativa de estabilidad y de protección que tiene un funcionario que cumple una función permanente. Yo sé que mi cargo depende única y exclusivamente, obviamente, de mi desempeño, pero ese desempeño es evaluado por quien ha sido legitimado democráticamente por los ciudadanos para ejercer el cargo de presidente de la República. Al momento en que yo pierda la confianza de esa persona, se acabó mi empleo y yo no puedo pretender tener la misma estabilidad que tiene aquel que cumple una función estable y permanente del Estado. Y obviamente para eso tiene que haber una contracara institucional que es fortalecer a aquel que está a cargo, el gran headhunter del Estado, digámoslo así, que es el servicio civil, y que pueda definir, hoy día que está muy en boga, definir cuáles son las capacidades necesarias, las competencias necesarias y por lo tanto los requisitos necesarios para acceder a un determinado empleo público. Decana, yo creo que esto lo dejamos hasta aquí, pero solo quería graficar con este ejemplo como de un ejercicio participativo de 21 personas distintas en que salieron diagnósticos que discutimos y propuestas que alrededor de cada uno nosotros desde Pivotes, ya no como parte de los 21, y puede que muchos de los 21 no compartan las ideas que nosotros proponemos de Pivotes en materia de empleo público, pero sí le da legitimidad a que de un diagnóstico compartido nosotros desde Pivotes podemos incidir en avanzar en esta materia y cumplir con nuestro objetivo institucional, que es que el debate del empleo público, que parece medio árido y fome, sea parte de la discusión, porque redunda, yo te diría, no tan indirectamente, sino que bastante directamente en la capacidad que tiene el Estado de responder a las demandas de los ciudadanos de tener mejores y más servicios públicos para desarrollar su vida. Exactamente. Entonces, lo que ahora a mí me gustaría sería que ustedes pregunten sobre el sistema, pregunten sobre el funcionamiento, pregunten sobre otros temas, sobre todo porque la idea de hacerles esta presentación es que ustedes vean que aquí hay espacios donde ustedes pueden participar. Esta es una plataforma en la que uno puede ser un activo participante de la plataforma, no es que ustedes estén aquí leyéndolo, sino que pueden ser de alguna manera protagonistas, ¿verdad?, de estos tiempos. No sé si alguno tiene alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda de cómo participamos. Acuérdense que eran 21 personas de partidos completamente distintos, con formas distintas, o sea, era un lugar inesperado, ¿ya? Entonces, no sé si alguien quiere preguntar, tiene alguna duda, una curiosidad, o si también les puede parecer a lo mejor interesante ver cómo se incorporan a una cosa así. No tiene por qué ser esta, pero puede ser también interesante como que se conviertan ustedes efectivamente en agentes de cambio. Obviamente los profesores también pueden participar, por supuesto, no están vetados, castigados, exactamente. Si no, voy a preguntar yo, que eso es peor. A ver, Nico. Rompamos las hostilidades. Del profesor Nicolás Libuy. Una pregunta, quizás poniéndome los zapatos de cuando yo era estudiante. Al ver una presentación de este estilo, lo primero que se me viene a la cabeza es como la magnitud del problema pareciera ser muy grande para la posición en la que estoy yo
estudiando a lo mejor en un magíster, qué sé yo. Pero sí tengo intereses que son muy peculiares. Algunos alumnos yo he aprendido que tienen intereses, no sé, en temas medioambientales, otros que tienen en otros temas más específicos. En tu experiencia liderando este tipo de actividades, ¿cuáles son como los consejos que podrías dar a los alumnos que tienen estas inquietudes en el fondo y están interesados también en articular de cierta forma respuestas desde la sociedad civil o desde sus propios conocimientos? A ver, yo te diría, el ejercicio parte de justamente esa base, que muchas veces nos enfocamos en los problemas específicos y no miramos que hay instituciones o incentivos institucionales o fallas institucionales o regulatorias que determinan esos casos específicos. Y por eso, cuando uno habla del sistema político y habla de la administración del Estado, uno dice, ¿cómo esto puede tener algo que ver con el problema que yo estoy viendo diariamente? Y bueno, especialmente los que hemos pasado por el Estado sabemos que muchas de estas cosas redundan en que el llegar con la solución efectiva al ciudadano está determinado porque el Estado aguas arriba no está pudiendo ser efectivo, o el sistema político tiene muy bloqueada la posibilidad de generar los cambios necesarios. Y quizás el ejemplo más concreto que se puede dar al respecto es una discusión que hemos sostenido en el último tiempo y con bastante intensidad: las pensiones. Cuando uno piensa ya, pero debería ser relativamente fácil, ¿no es cierto?, que la gente que está a cargo se ponga de acuerdo cuál será el mejor mecanismo para aumentarle las pensiones a aquellas personas que salen de su vida laboral y cumplen la edad para recibir una pensión. Y la verdad es que no, es un debate muy contingente políticamente, y por lo tanto hay que ponerlo en el sistema político, de que no se olviden que más allá de las ideas que cada uno empuja, ahí hay ciudadanos que de más de 65 años que dependen en su calidad de vida en el futuro de la capacidad de ponernos de acuerdo para avanzar en un mecanismo que sea sostenible fiscalmente, pero a la vez dé cuenta de la evolución que ha tenido desde demográfica el país, y le responda a esos ciudadanos, y a veces le responda con verdad también, con honestidad, diciéndole que a veces hay que postergar estos beneficios, que hay que forzar el ahorro desde un inicio para que usted pueda asegurarse que tiene una base necesaria o mínima para poder vivir su vida cuando deje su vida laboral. Eso es sistema político finalmente. Y en la administración del Estado ni hablar, y ese desafío va a partir ahora en la reforma de pensiones. Es decir, cómo el Estado se hace cargo de administrar un sistema que es eminentemente complejo. Y uno lo puede ver en el sistema que teníamos y en el sistema que viene y en el intermedio. Bueno, se creó toda una institucionalidad entregándole la administración de aquellos fondos que obligábamos a las personas a ahorrar para que administraran esos fondos y aseguraran un nivel mínimo de rentabilidad. Bueno, pero políticamente ese sistema no resultó estar completamente legitimado, y esa discusión afecta cómo esas instituciones administran los fondos de pensiones. Pero y al revés, la pensión garantizada universal. Tú decir, no, pero ¿sabe qué? Independiente de que las personas hayan ahorrado o no hayan ahorrado, Chile tiene una institucionalidad ya suficiente como para que ningún chileno, al cumplir su edad de jubilación, tenga un ingreso inferior a la línea de la pobreza. Y esa es una definición que tomamos como país, como sociedad, y yo creo que es muy positiva, pero eso implica que el Estado va a tener que desplegarse para llegar a donde están cada una de esas personas para entregarle una pensión garantizada universal. Son excluyentes, por ejemplo, y eso fue parte del debate de la reforma de pensiones, son excluyentes los sistemas. Puede haber uno encima del otro, o puede haber uno paralelo al otro. Entonces, cuando tú me preguntáis los intereses específicos, todos esos intereses específicos están en parte determinados por cómo funciona el sistema político y si el Estado es capaz de responder o no a las necesidades ciudadanas. Y cuando digo responder con honestidad, diciéndole, por ejemplo, que hay ciertas necesidades que no son prioritarias o que no hay recursos suficientes,
como poder solucionarlo o cumplir con la expectativa de los ciudadanos. Entonces yo creo que el desafío al revés, para todos los que tengan algún interés público, estos dos temas deberían estar dentro de su reflexión, porque no basta con la propuesta de solución al final del camino, hay que pensar también cuáles son los incentivos, las fallas institucionales que determinan que no hemos llegado a una solución o que nos hayamos demorado 12 años en reformar las pensiones. Y yo creo, Nico, también, porque yo entiendo muy bien lo que estás preguntando, porque nuestros estudiantes que están en primer año, claro, miran esto y dicen, o sea, yo no tengo ni una posibilidad siquiera ni de entender lo que están hablando aquí. Yo creo que el ejercicio más interesante, yo por eso quería que lo vieran, es de gente que no tenía idea. Ustedes pueden creer que yo no tenía, bueno, conocimiento completamente, digamos, general del empleo público, pero sí, desde un cierto lugar, de unos ciertos conocimientos, uno siempre puede aportar. Entonces, a la pregunta tuya, Nico, estas son plataformas donde esas iniciativas pueden tomar forma en la medida en que se contacten con otros. Este es un proyecto que iba pasando por distintas universidades, o sea, la misma convocatoria, digamos, y eso hace que esos estudiantes de la Portales, con estos estudiantes de la Adolfo Ibáñez, cuando tengan, ¿verdad?, un interés político, un interés público más que político, tienen que ser, digamos, agentes de cambio, y lo pueden hacer a partir, por ejemplo, aquí. Entonces, este es un ejemplo, no es el único, no es verdad, pero sí es, digamos, la posibilidad. Yo diría, ¿cuál es la importancia? Es la capacidad de ser un lugar donde se encuentran personas que están motivadas por un cierto tema y que a partir de sus conocimientos, ustedes están adquiriendo sus conocimientos, proponen algo que empieza a tener voz o agencia pública. Yo creo que lo peor que le puede pasar a un país es cuando las personas o renuncian a ser agentes, o porque no saben, o porque creen que lo que hacen no tiene ninguna importancia, o porque las cosas siempre van a ser iguales, porque da lo mismo las decisiones que tomemos o que no tomemos. Yo creo que cualquier estudiante de la Adolfo Ibáñez sabe muy profundamente que están llamados, digamos, la formación que tienen, no solo su formación técnica, sino que su formación arterial es una formación ciudadana. Y un ciudadano tiene que siempre tomar el control, digamos, de alguna manera, de la agencia. O sea, ustedes pueden cambiar el que aquí, en esta universidad, los que quieran, digamos, trabajar en área, en el magíster de Economía y Políticas Públicas, tienen plataformas para desempeñarse en fundaciones, en el Estado, en la empresa. Los que trabajan o que están estudiando hoy día Ingeniería Comercial y Sociología, tienen cursos donde se están acercando a distintos tipos de industrias o distintos tipos de instituciones, justamente porque lo que nosotros esperamos de ustedes es que sean agentes de cambio y efectivamente se hagan cargo. Y se hagan cargo de eso que a ustedes los motiva. Obviamente hacerse cargo de algo que está 200 pueblos más allá que yo no tiene sentido. Pero cada uno de ustedes sí tiene algo que lo mueve, sí tiene algo que le preocupa, sí tiene algo que quiere cambiar. Y de eso hay que hacerse cargo. Por eso yo creo que en ese ejercicio funciona muy bien el de ponerse en contacto. Yo soy de Pivote, y en relación a tu pregunta, nosotros estamos en ese ejercicio de ver de qué manera las personas pueden participar en esta plataforma. De hecho, lo estamos trabajando con la ANTO, que está aquí, de comunicaciones de Pivote, porque tenemos una página web y uno puede inscribirse como un Súmate, pero no tenemos tan claro bien de qué manera. Entonces, quizás es interesante también conversar después contigo, María José, como de qué manera. Sí, y con los alumnos, si lo más importante son ellos, exactamente, ¿cómo? Eso es. Es algo árido, algo lejano, algo que cuesta entender, pero una vez que se mete uno ya dice, wow, en realidad, y te das cuenta cómo te puede afectar en el día a día que esto funciona. Entonces yo creo que también hay algo interesante que podemos hacer, de qué manera los alumnos, la sociedad, las personas pueden participar de esta plataforma. Exactamente. Algo que no tenemos bien resuelto. Anita. Oye, Juan Francisco, yo soy académica de la Escuela de Gobierno, y yo tengo una pregunta distinta para los alumnos. Tú hablaste harto del diagnóstico, ¿no es cierto?, del estatuto administrativo, toda la burocracia un poco que hay cuando uno trabaja en el Estado. Pero yo quisiera, sobre todo porque los estudiantes, como motivarlos, ¿qué te podría motivar a trabajar en el sector público, ¿no? O sea, que al final del día es como falta capital humano, esto es como una balanza de brechas, ¿no? Y obviamente a los estudiantes que están adquiriendo altos conocimientos, la pregunta para ti es esa: ¿cómo, trabajando en el Estado con estos diagnósticos, ¿no es cierto?, de debilidad, cómo tú motivas a jóvenes profesionales cuando tienen que tomar su elección de trabajar en el sector público? A ver, yo te diría, lo primero, vocación pública, o sea, yo creo que
desde el primer día trabajando en el Estado uno siente que es capaz de cambiar la calidad de vida de las personas, ¿no? Y donde sea que trabajen y cualquiera sea el trabajo que estáis desempeñando, si hay liderazgos motivadores, tú te vas a dar cuenta al tiro que aunque sea mínimo, el trabajo que se hace en el sector público cambia vidas, cambia calidad de vida y mejora la calidad de vida de las personas. Y eso tiene un sentido de transmitir una motivación que probablemente no están en otra función, ¿ah? En el sector público uno siente que, y a lo mejor se lo inventa uno y se pasa rollos, pero uno siente que está contribuyendo a mejorar la vida de las personas. Y no solo eso, sino que además contribuir a que tu país, el lugar donde vives o el lugar o las personas con las que te tomas contacto realmente se sientan que viven en una comunidad que los acoge de mejor manera. Y además, yo te diría en segundo lugar, el llamado es a participar en el sector público porque hay infinitas cosas que mejorar y cambiar. O sea, infinitas cosas. Donde sea que vayan a trabajar en el sector público, va a haber una brecha y una brecha importante de cosas que hay que cambiar. Y para eso se requiere gente motivada y capaz. Y yo creo que si ustedes están aquí, están estudiando lo que están estudiando, ya hay una demostración palmaria de motivación y claramente por donde están van a tener capacidades que entregar al Estado. Y en ese sentido, yo diría, para cerrar brechas en las distintas áreas del sector público se necesita gente motivada y capaz que vaya a buscar oportunidades ahí. Y un poquito lo que está en la presentación, ¿no es cierto? Cuando uno hace diagnóstico de por qué hay fallas institucionales o regulatorias o fallas en la gestión del Estado que no han permitido que lleguemos con la efectividad que se necesita para los ciudadanos, bueno, entonces hay muchas cosas que hacer, ¿no? Hay muchas cosas que aportar. Y esto más allá de la crítica que uno pueda tener, yo dudo que haya personas trabajando en el Estado que quieran obstruir o ralentizar la forma en que proveemos servicios públicos. Pero hay ciertas dinámicas que hay que romper y a veces romper con fuerza, con capacidad y estar motivado para hacer esos cambios. Yo creo, Anita, también que tienes toda la razón, porque ustedes probablemente lo que más oyen es que esto es un desastre, este país es un caos, todo está fatal, y yo creo que eso es una gran trampa que les hacemos los adultos a ustedes. O sea, a cada uno le tocó vivir el momento en que le tocó vivir, y ese momento es desafiante, y este es particularmente desafiante. Entonces, pensar que el trabajo público o el trabajo en fundaciones o en las empresas, donde quieran, digamos, está como condenado a la tragedia porque las estructuras son fatales y porque vamos directo al despeñadero, yo creo que es lo peor que le puede pasar a alguien. Ustedes, al contrario, tienen que pensar que el lugar donde quieren mejorar tiene que estar los mejores, y ustedes son los mejores, o son dentro del grupo del país los mejores, por capacidad, por posibilidades, por digamos, capacidad intelectual, por formación. Entonces, tiene toda la razón, Anita. Hay que mirarlo no desde las falencias, sino que esos son los desafíos. O sea, no es lo que está mal, sino que son los desafíos que tenemos que hacer y en los que ustedes obviamente tienen inteligencia, capacidad y ganas de hacerlo. Y eso es lo que tenemos que... Además, no conozco lugar donde se hayan acabado los problemas, así que lo importante es motivarse a enfrentarlo. Exactamente. Nicole. Juan Francisco, gracias por venir a poder también. Pero quería hacer una pregunta como más de la metodología del trabajo. ¿Qué hicieron bien ustedes para lograr concentrar a estas 21 personas de distintos lados y ponerse de acuerdo? Porque hay algo que nos tiene que haber marcado la diferencia, y eso es lo que quiero como tratar de dilucidar como para que sea un ejercicio para todos nosotros y para los estudiantes, porque en el fondo, no sé, las comisiones en el Senado, por ejemplo, en el Parlamento, son comisiones igualmente variadas y no llegan a acuerdos, o no tan fácilmente. Si la Comisión de Salud puede estar todos súper de acuerdo en que es importante, no sé, eliminar las listas de espera, se avanza poco. ¿Cierto? ¿Qué hicieron bien? ¿Cómo llegar a tener como ciertas propuestas que son de alta convergencia y otras de media, pero que igual pueden ser súper funcionales?
Quizás metodológicamente hay algo que Bernardo Larraín, que es el presidente de Pivote, pone mucho énfasis, es que la convocatoria no era llegar a consenso. ¿Ah? Por lo tanto, no los convocábamos a ponernos de acuerdo y sacar un libro con las propuestas en que estábamos todos de acuerdo, porque eso generalmente lo que hace es que o son demasiado generales o la iniciativa se frustra. ¿Ah? O los acuerdos son muy generales o la iniciativa termina frustrándose porque no llegamos a acuerdos más específicos. Entonces la convocatoria, y por eso yo le ponía ahí de las propuestas con más convergencia o menos convergencia, porque aunque hubiera una propuesta en que solo la persona que la proponía estaba de acuerdo, esa propuesta era suficientemente valiosa como para estar dentro de la iniciativa, porque podemos tener diferencias y quizás ahí el valor de la diferencia en la discusión fue clave, y además porque lo hacíamos el resultado ahí era menos relevante que el proceso de discusión y de generación de un cierto ambiente de amistad cívica que llevó necesariamente a que hubiera mucho más convergencia en el diagnóstico y por supuesto distintas miradas respecto a las soluciones, y respecto a las soluciones pueden haber infinitas miradas, pero eso facilita mucho el debate porque tenemos un problema que nos es común. ¿Cómo lo solucionamos? Eso puede ser súper debatible, pero al menos estamos todos más o menos en el mismo carril y todos queremos solucionar el problema y entendemos que por razones políticos, ideológicas, de gusto, lo que sea, podemos tener diferencias en la forma en que queremos abordar ese problema. Yo creo que eso fue muy valioso en el ejercicio. Ahí no sé, María José, tú... Sí, yo te diría también que los incentivos. Yo creo que el tema, y ahí es la importancia del sistema político, porque el sistema político puede poner unos incentivos, puede poner otros incentivos. Aquí el incentivo estaba en lograr algo. O sea, eso era para lo que estaban ahí las personas. Otra cosa es que esa solución tuviera o no tuviera, digamos, suficiente fuerza, digamos, en definitiva. Pero yo creo que era a lo que queríamos lograr. Y había una genuina intención de dialogar. Era como un desafío, incluso un poco así como que te picaba, como que tenía que resultar, porque ya no había, teníamos de contraparte los dos procesos constituyentes, donde no había, entonces era como un ejercicio casi porfiado, de decir, ahora sí que resulta. Entonces era una cosa casi porfiada. Y lo otro te diría yo que era la disposición humana. Entonces nadie quería realmente imponerle nada al otro. Y por lo tanto ahí están los que llegamos a acuerdo. Pero muchas otras cosas se fueron porque no estaban de acuerdo. Entonces en el fondo también es esa conciencia de que las sociedades se construyen desde los mínimos, no desde los máximos. No había que solucionar todo el problema. Ya era un avance acercarse, digamos, a una pequeña parte del problema. Oye, así que no sé, pues muchas gracias. Súper. Yo creo que lo más importante es que a partir de aquí, cualquier interés de ustedes lo canalicen por sus profesores, obviamente, nosotros lo haremos llegar, digamos, ya más institucionalmente, pero que sepan que todos los estudiantes que están aquí pueden transformar lo que sueñan, lo que creen o lo que esperan en algo concreto. Y eso es una posibilidad que creo yo que hay que aprovechar, sobre todo en una universidad, vuelvo a insistirle, donde su formación es distinta, donde su formación es más compleja, donde su formación los invita a ser ciudadanos activos y transformadores. Así que muchas gracias al equipo de Pivote y quedamos súper abiertos, estudiantes, a lo que ustedes quieran, lo que aquí pueda salir. Muchas gracias. Muchas gracias. Súper.